En breves momentos entonces se va a dar inicio a esta sesión plenaria convocada para el día de hoy. Bien, debemos mencionar que a propósito de la presentación del ministro de Defensa en la comisión de su sector, que se viene realizando en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, quien pues viene informando respecto a la adquisición de armamento y otras acciones que se han tomado en el ministerio que él preside. Debemos mencionar que justamente en la agenda del Pleno no está una moción de orden del día, ¿no?, de interpelación justamente pues al ministro de Defensa. Esta moción que se debe dar cuenta en el Pleno, ¿no?, ha sido presentada por la bancada fujimorista, entre otros, así como parlamentarios de Concertación Parlamentaria, Fuerza Popular, entre otros. Y este es para interpelar al ministro por supuestos errores cometidos y los hechos irregulares que habrían hasta ahora no investigados, es como dice en esta moción. Debemos mencionar que también hay la conformación de comisiones especiales que deben ser conformadas aquí en el Pleno, justamente pues a propósito que el día de ayer se llegó a un gran acuerdo en el Pleno del Congreso. ¿No? Se ha conformado la comisión que investigará el caso Meneses y que tendrá 180 días para investigar. En estos días se debe también conocer quién será el parlamentario que presida esta comisión. De otro lado, en la misma agenda, ¿no?, figura propuestas de conformación de comisiones especiales, una especial multipartidaria encargada de evaluar y proponer los lineamientos y legislación que permitan mitigar los efectos e impactos adversos del cambio climático en nuestro país, así como fomentar un mayor conocimiento y concientización sobre la problemática. Esta comisión se supone va a desarrollar pues funciones durante el periodo parlamentario y estará integrada por 12 congresistas. Bien, en respecto a los dictámenes, figuran muchos dictámenes, ¿no? Hay dos que figuran como punto número 1 y 2 de la Comisión de la Mujer que han dictaminado el proyecto de ley de acogimiento familiar. También está el proyecto que propone modificar los artículos 3 y 4 de la Ley de las Personas Adultas Mayores. Y de la Comisión de Educación se propone declarar el día 9 de diciembre de cada año, Día de la Batalla de Ayacucho y de la consolidación de la independencia del Perú. De la misma comisión figura el proyecto que modifica el artículo 99 de la ley universitaria, modificada por las leyes 29696, 29776 y 29853, e incorporar dentro de los alcances a la Escuela Superior de Formación Artística del distrito de San Pedro de Cajas, provincia de Tarma, creada por la ley 25150. Y de la Comisión de Vivienda hay otros dos proyectos de ley que han sido dictaminados y uno de ellos propone declarar de necesidad pública la expropiación de un inmueble de dominio privado para la apertura de un tramo del Jirón Niño Jesús, Barrio Nueva, Cajamarca, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca. El otro proyecto de la misma comisión propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional a través de programas de desturburización y renovación urbana, así como la puesta en valor del entorno monumental de la Plaza de Hacho y la expropiación de 11 inmuebles ubicados en el distrito de Rima. Bien, preside la mesa la congresista Carmen Omonte. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que en estos momentos está sesionando la Comisión de Defensa Nacional y que por consiguiente se consideran a sus integrantes con licencia. Bien, se ha dado cuenta pues que la Comisión de Defensa Nacional viene en paralelo sesionando a la que asiste el ministro de Defensa, como lo hemos mencionado antes, y los parlamentarios registran su asistencia para verificar el quórum de reglamento y dar inicio a esta sesión. Debemos mencionar también que hay otros dos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y uno es que propone aprobar el acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de la zona de integración fronteriza Perú-Brasil. Ha registrado su asistencia 75 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Tiene la palabra la congresista Carla Scheffer.
Gracias, Presidenta. Solo quiero, a través de la mesa, en nombre del Congreso de la República y todos los miembros que conformamos esta magna institución, saludar el día de hoy a todos esos bomberos, héroes anónimos. Hoy día se celebra el Día del Bombero. Hace 153 años se formó la primera compañía de bomberos en el Callao, que se llamaba Chalaca. Agradecer la vida que entregaron estos hombres que hoy día no están presentes y el día de hoy saludarlos y les pido que todos le demos un fuerte aplauso a todos los bomberos de nuestro país. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, Presidenta. Mi saludo a todos los congresistas de la República. Presidenta, justamente el día de hoy quiero llamar de la atención de nuestros congresistas, puesto que existe ya, está agendado, digamos, para que de una vez se vote el informe en relación sobre la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en los gobiernos regionales, específicamente en el gobierno regional de Cajamarca, en los años 2011 y 2012. Presidenta, esta moción ya fue acumulada, incluso 2 mociones el 9 de abril de 2013, y ya el informe acá está desde el 9 de mayo de 2013. El 10 de septiembre, el Consejo Directivo aprobó ya esta moción para que sea ya incluso agendada, y el día de hoy está agendado acá para el Pleno del Congreso de la República. Presidenta, se habrían detectado pues ya, incluso la Contraloría habría detectado presuntas irregularidades por 130 millones en lo que es el gobierno regional de Cajamarca. Y la Comisión de Fiscalización aprobó el informe por unanimidad, Presidenta, donde justamente se detectaron presuntos delitos del gobierno regional de Cajamarca en la persona de su presidente, el señor Gregorio Santos, como son los presuntos delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, simple y agravada, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos en la persona de calidad de autoría, el señor Gregorio Santos Guerrero. Entonces, Presidenta, yo invoco a la representación nacional, que ya tenemos un informe de la Comisión de Fiscalización, tenemos un informe de la Contraloría General de la República, y pido, Presidenta, llamo de la atención de todos los congresistas para que el día de hoy aprobemos el informe final de la Comisión de Fiscalización, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de ley 2088, con el que se propone la ley de acogimiento familiar. Tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de la Mujer, hasta por 10 minutos. Gracias, Presidenta. Se ha remitido para dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia el proyecto legislativo 2088, habiendo resuelto por unanimidad recomendar la aprobación de la iniciativa con texto sustitutorio denominado Ley de Acogimiento Familiar. El dictamen, señora Presidenta, desarrolla todo un cuerpo normativo que posibilita que los menores que no puedan vivir con sus padres lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea de los cuidados necesarios para su desarrollo. En estos momentos existía la norma, pero no se había desarrollado dentro de la misma. Actualmente existen más de 9.500 niños, niñas y adolescentes internados en los diferentes centros de atención residencial, CAR, públicos y privados a nivel nacional, situación que los priva del derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia y interactuar libremente en la comunidad. La colocación familiar, señora Presidenta, que está en el artículo 104 del Código del Niño y el Adolescente, con este dictamen pasará a tener un término adecuado para el uso de personas, que es el de acogimiento familiar, y un marco normativo que permita su implementación real en todo el territorio nacional.
Lamentablemente, esta figura se ha utilizado solo en casos excepcionales porque el juez ha preferido enviar a los menores a los CAR antes de entregarlos a familias sustitutas. Por ello, el internamiento de los CAR de tener carácter temporal en la práctica se convirtió en una medida de carácter definitivo para muchos niños que permanecieron hasta la mayoría de edad sin haber conocido un trato familiar. La lentitud de los procesos para declarar a un menor en abandono, que puede tardar años, iniciándose a partir de la declaración recién el proceso de adopción, lo que acarrea como consecuencia que muchos niños en la práctica se queden institucionalizados. Debo resaltar que actualmente existe gran inseguridad jurídica por la no desconcentración del INAVIF a nivel nacional, ya que en la mayoría de las provincias del país son los jueces de familia mixtos los que tienen que llevar a cabo la investigación tutelar y cuando disponen medidas de protección como el acogimiento residencial no pueden ejecutarse por falta de espacio en los CAR o porque estos no existen en el lugar, además de considerar que los CAR en su mayoría son de organizaciones no gubernamentales o asociaciones religiosas. El informe defensorial 150 señala efectos negativos de la institucionalización en los CARs y recomienda otras medidas de protección. Consideramos, señora Presidenta, que el Congreso de la República no puede dejar de actuar esperando que se desconcentre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en tanto los niños en estado de abandono en la mayoría del país no ejerce competencia dicha institución por inacción del Estado, no pueden revictimizarse. Ya los abandonaron sus padres en una oportunidad, señora Presidenta, y el Estado obviamente no debe de desprotegerlos. Esto significa, señora Presidenta, que los niños, en vez de entrar directamente o a través de un proceso judicial largo, que muchas veces no termina, que no los declaren abandono y por lo tanto no pueden ser adoptados, en vez de llevarlos a un acogimiento familiar, es decir, una familia de alguna manera sustituta, mientras son declarados en abandono, mientras efectivamente pueden llegar a adoptarse, en vez de ir a estos centros de atención residencial, que son básicamente orfanatos y demás, puedan pasar, insisto, a vivir con una familia, tener el trato, el cariño de una familia y luego, si es que son declarados en abandono, ser adoptados. Pero no negarles la posibilidad, señora Presidenta, de que puedan contar con el cariño, con la educación, que les puede dar el acogimiento familiar. Insisto, esta iniciativa se ha aprobado en la Comisión de la Mujer por unanimidad. Y quiero precisar, señora Presidenta, que el programa de acogimiento familiar que tiene el INAVIF no se verá afectado porque coexistirá con la colocación familiar judicial. Actualmente el INAVIF, o a través del Ministerio de la Mujer, tiene ciertos convenios, sobre todo con la Fundación Wagner, por ejemplo, donde han habido casos de acogimiento familiar que han sido exitosos. Se ha demostrado en la práctica, señora Presidenta, que los niños que entran al acogimiento familiar por diferentes razones, a veces puede ser porque sus padres lo abandonaron, pero en otras oportunidades, mientras los padres de alguna manera pueden cambiar la forma de vida que llevaban hasta ese momento, pueden regresar luego con sus familias o pueden ser adoptados por una nueva familia y mientras tanto son cuidados con cariño, con amor, por una familia en lo que se llama el acogimiento familiar. En ese sentido creo, señora Presidenta, que es una oportunidad que le podemos dar a estos niños de contar no solamente con un techo, no solamente con alimentación, sino sobre todo de contar con una educación, de contar con una familia que los pueda querer, que los pueda acoger mientras tanto, niños que obviamente se reinsertarán nuevamente a su propia familia o una nueva familia a través de la adopción, pero que no tendrán las cicatrices tal vez de haber crecido, de haber sido criados sin el cariño y sin el amor de una familia. Por eso, señora Presidenta, yo solicitaría que ponga a debate este proyecto legislativo, tomando en cuenta, por supuesto, que ha sido aprobado por unanimidad y que los niños del Perú, esos niños que ya una vez fueron abandonados por sus padres, en este caso no sean abandonados por este Estado y, por supuesto, que este Congreso de la República no les dé la espalda para poder contar
con el acogimiento familiar. La congresista Tan me pide una interrupción, no sé si es que se la puedo dar o le da... Ella está en la lista de oradores. Muchas gracias, presidenta, y espero en ese sentido que este proyecto sea también aprobado por la representación nacional por unanimidad. Los niños del Perú, estoy segura, se lo agradecerán. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. La representación nacional saluda al señor Lee Jong, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONUDI, quien se encuentra de visita en el Congreso de la República después de haber participado en la Conferencia General de ONUDI desarrollado en nuestro país. Está acompañado por el congresista Tomás Zamudio. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación al tercer párrafo del inciso 8 del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra primeramente la congresista Tan Dinafuco como autora del proyecto por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Gracias, presidenta. Y por su intermedio saludar a la representación nacional. Presidenta, siempre he tenido un especial compromiso con los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo con aquellos que se encuentran abandonados y en situación de riesgo que a diario vemos en las calles. Es por ello que, sabiendo del programa Acogimiento Familiar del INAVIF y Wagner Perú, no tuve duda alguna en presentar este proyecto de ley Acogimiento Familiar para que ayude a estos menores que por causas como el abandono material, moral por parte de su núcleo familiar, la fuga del hogar, el extravío, entre otros, no se encuentren viviendo pues con sus padres o familiares, y porque considero que el Estado tiene la obligación de fortalecimiento y cumplir el apoyo a las familias o disponer los mecanismos necesarios que hagan posible el derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en un hogar y en una familia. El objetivo del acogimiento familiar es que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con sus padres lo hagan de manera excepcional y temporal, con un núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y el ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios para su normal desarrollo y de esta forma pues que promueva su reinserción familiar. Señora presidenta, quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrar unas experiencias del programa de acogimiento familiar que detallan el sentir de un niño o niña adolescente acogido. Si usted lo permite, presidenta, por favor, pasar el video. Se autoriza el video. Mi hijo Junior se perdió en el año 2005 en La Molina. Cuando yo trabajaba vendiendo caramelo en los carros, le dejé sentado en un parque. Al regresar no lo encontré. Regresé, lo buscaba, pasaban los días y no lo encontraba. Pero como yo vivía en Huaycán y no tenía televisor para poder ver, por intermedio de una amiga me contó que la había visto en noticieros y me dijo que estaba en el preventivo de Salamanca. Yo fui al preventivo de Salamanca a verlo a mi hijo, pero no me dejaban ingresar por lo que yo no tenía documentos, ni DNI, ni mis hijos tenían partida de nacimiento. Yo me sentía triste cuando yo le iba a visitar a mi hijo en el centro de San Antonio. Y conversaba con él me contaba lo que le pasaba ahí. Estaba más chiquito. Conversaba con él y él me pedía sus gustos, yo lo llevaba, pero su visita de él era los días jueves. Todos los jueves yo iba a visitarlo. Intermedio de las asistentes del INAVIF, el programa acogimiento me explicó que mi hijo iba a estar en un acogimiento familiar, pero iba a estar momentáneo, no iba a estar
sea, todo el tiempo que él, según el tiempo que él iba a estar, él iba a pasar a mi poder de mí. Entonces yo la acepté, conversamos con las señoras, las asistentes del INAVIF, de acogimiento familiar, conversé con ellas y ellas me explicaron cuál era el motivo. Mientras que yo busqué un sitio para poder tener a todos mis hijos, para ir a un acogimiento familiar. Bueno, nosotros nos enteramos por una amiga que había un programa de acogimiento familiar en INAVIF. Entonces pensamos que sería bueno apoyar a un niño, ¿no?, para que tenga un hogar. Así que tocamos las puertas a INAVIF. Y luego de 6, 7 meses más o menos de pruebas, de análisis, de estudios de nuestras personalidades, ¿no?, nosotros fuimos aceptados para tener un niño, para que pueda tener su hogar. Y a todo aprendía, un niño bien hábil, iba muy bien, rápidamente aprendió todo lo del colegio, a pesar de que estaba atrasado en los estudios, pero muy bueno en matemática, en todo, muy hábil. También tenía muchas habilidades deportivas, ¿no? Problemas de estos niños también, porque hay que criar, a veces no obedecen, no se quieren bañar a veces, o tal vez no quieren estudiar. Entonces uno tiene que reaccionar de la misma forma como si fueran nuestros propios hijos, con ese amor, con cariño, también con decisión a veces, ¿no? Es eso, ¿no? Es que nos entregamos como padres. Y nos gustaría, pues, porque en el Perú hay muchos padres que tienen espacio en sus casas, clases medias, que pueden tener a los niños acogedores. Mi hijo Junior. Continúe, congresista. Gracias, presidenta. Estimados colegas, a través de la presidencia, invoco a todos ustedes a sensibilizarse por estos miles de niños que tienen la esperanza de vivir en el seno de una familia y que está en manos de todos ustedes, por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señora presidenta. A mí me parece que este es un proyecto de ley interesante. No lo he examinado en detalle, pero yo quiero hacer referencia a una situación vinculada a este proyecto de ley, aunque algo distinta. Quien habla hace algún tiempo a pedido de Monseñor Bambarén, que es digamos, el patrono o es un hombre que en alguna forma ayuda al puericultorio Pérez Aníbar o a lo que queda del puericultorio Pérez Aníbar, porque cada día recibe menos gente, a pesar de que está en condiciones bastante razonables de mantenimiento. He pedido una modificación a la ley sobre centros de atención residencial, en donde para que entre un niño a los centros de atención residencial se requiere todo un informe previo del INAVIF y de otras instituciones. Pero ¿qué ocurre en estos casos, señora presidenta? Que a veces llegan los niños en situación total de desamparo y no los pueden recibir. No me corte, por favor. No los pueden recibir porque tiene que haber ese bendito informe del INAVIF. Con todo respeto para el INAVIF, eso es lo que se llama la burocratización de la ayuda. Insisto, burocratización de la ayuda. Si llega un niño en situación de desamparo, en situación flagrante de desamparo, una lluviosa noche de invierno o madrugada de invierno, le van a decir, organice niño un expediente ante el INAVIF para que nosotros podamos recibirlo. Son situaciones de flagrancia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? Recibirlo y dar cuenta al INAVIF. Pero hasta este momento el INAVIF se opone. Eso es lo que se llama la filosofía tan comentada del perro del hortelano que ni come ni deja comer. Continúe, congresista. Que no proviene de Alan García, sino de Lope de Vega.
de una comedia del teatro clásico español, El perro del hortelano. Bueno, este es un caso del perro del hortelano. Entonces yo invoco a mis cofrades y colegas que también se preste la atención debida a este proyecto que hoy dormita en la Comisión de Justicia y que yo lo quiero sacar de ese sueño de los injustos para llevarlo en la senda de los justos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, felicitar la iniciativa de acogimiento familiar que ha tenido la Comisión de la Mujer, porque consideramos que es un tema importante en lo que significa, en cuanto a lo que significa, bueno, la autora también, en cuanto a lo que significa a la atención de niños, niñas y adolescentes. En el país se ha registrado más o menos 9.176 niños que están en esta situación de institucionalización, y también tanto los estudios de UNICEF como los estudios que se han hecho en torno a los niños que están en lugares institucionalizados ha reflejado que cada 3 meses significa un mes de retroceso en lo que significa la salud física, emocional de los niños. Por eso creemos y consideramos que el tema del acogimiento familiar es fundamental en el marco de la protección de los niños y de los adolescentes. Lo que se busca, señora presidenta, es fundamentalmente que los niños sean dados en acogimiento familiar y que son muchos de los niños que están bajo investigación tutelar antes de la sentencia y solo excepcionalmente después de la sentencia previa opinión favorable en la Dirección General de Adopciones. Asimismo, el proceso de acogimiento familiar puede ser administrativo, puede ser judicial, porque todavía no se ha determinado todas las competencias de desconcentración en lo que se refiere a la protección. Por lo tanto, se están considerando los dos mecanismos en lo que se refiere a la investigación tutelar, pero que no solamente se centre en otorgar la custodia del niño o adolescente, sino en hacerle un seguimiento, en garantizar que estos niños y estas niñas puedan tener una protección. Señora presidenta, el sistema de acogimiento familiar surge como una de las alternativas frente al tema de los internamientos que se registran de niños y adolescentes cuyos padres o ellos mismos están en problemas. Continúe, congresista. Por lo tanto, las familias que actúan como familias acogedoras reciben capacitación, reciben entrenamiento, para que además los niños y niñas adolescentes que están en esta situación de vulnerabilidad puedan ir viendo y conociendo otros modelos saludables de desarrollo y relacionamiento familiar que les permita ir integrándose a la sociedad y romper, señora presidenta, estos círculos de violencia que se han generado alrededor de ellos y que precisamente por eso están ellos en esta situación de internamiento. Creemos que es un paso adelante contar con el marco regulatorio que permita hablar de acogimiento familiar, que permita, señora presidenta, garantizar lo que señala la Constitución, la protección de los niños y de los adolescentes como una prioridad. Entonces, definitivamente apoyar la iniciativa, que significa sobre todo protección a niños y a niñas adolescentes, considerando que de los 9.176 casos que están institucionalizados, el 60% de estos casos están en proceso judicial. Y los niños lo que requieren precisamente para salir de estas situaciones de violencia es un marco legal y además familias preparadas, dispuestas a acogerlos. Gracias, señora presidenta.